Luces extrañas en el cielo nocturno. Naves misteriosas que flotan sobre el campo. Hay informes de apariciones incluso encima del Capitolio de Estados Unidos. Estos avistamientos inexplicables han estado produciéndose durante décadas. No es una broma, es real. Descubra lo que harán los gobiernos del mundo cuando lleguen los ovnis. ...27 de febrero de 1996. El avión del vuelo 5959 sale de Pittsburgh, en Pensilvania, con destino a Saginaw, Michigan, en las afueras de Detroit. Se trata de un simple vuelo rutinario, hasta que el avión se encuentra con un ovni. That's affirmative. It's a light that it goes dim and it gets bright. I don't know if we're getting closer to it or what, but it looks like a rotating light around it, like a frisbee type thing, and it's going around it. En tierra, los controladores de tráfico aéreo examinan las pantallas de sus radares. Air Shuttle 5959, that's a negative, sir. I don't have anything out in front of you at 12 to 1 o'clock. Pero el piloto de un avión cercano confirma la visión. We can see a clear, relatively solid cloud deck below us, and this is definitely a distinct whitish, well, it's looking a little red and greenish light sort of pulsating, and it is consonant. It's not a beacon. De repente, el piloto del vuelo 5959 se ve obligado a apartarse. Keep advised, we're descending to 4,000 feet right now, and as we descended through 10,000 feet, that object is above us right now. It is not on the ground. It's about 10,000 feet. Okay, sir, we're checking on it right now. I still don't have anything out in front of you at all. I'll tell you what, that is weird. If you're sitting there pulsating. El incidente duró unos 20 minutos. Después, el extraño objeto desapareció. Ningún pasajero ni tripulante resultó herido. Y las líneas aéreas involucradas, amparándose en convenios sectoriales, declinaron emitir declaraciones. Según el Centro Nacional de Aviación de Información de Fenómenos Anormales, el encuentro del vuelo 5959 fue uno más de los aproximadamente 100 incidentes similares en los que se vieron implicadas aeronaves estadounidenses. ¿Qué debería hacer un piloto en una situación semejante? ¿Tiene el gobierno de Estados Unidos algún protocolo especial para encuentros con ovnis y extraterrestres? Sí que lo tiene. Y aparece resumido en el número 146 de la revista conjunta de la Armada y las Fuerzas Aéreas, más conocida como HANAPS. Este documento de 32 páginas fue escrito en 1950 durante la Guerra Fría y fija los pasos a seguir en caso de encuentro con un objeto volante no identificado. Un comité bilateral de la Marina y las Fuerzas Aéreas se dio cuenta de que Estados Unidos era vulnerable a los ataques aéreos enemigos desde el cielo y el espacio. Así que los jefes conjuntos decidieron instituir un cuerpo de observadores compuesto no solo por militares, sino también por civiles, que viajarían en las cabinas de los pilotos. La normativa oficial exigía a las tripulaciones civiles que informaran inmediatamente por radio de cualquier avistamiento que no pudieran identificar. La definición del concepto era muy amplia, pero una de las categorías incluía a los ovnis, objetos volantes no identificados. Aunque los pilotos comerciales no están obligados a leer la HANAP 146, las normativas de las autoridades aéreas exigen que el documento se encuentre disponible en todas las instalaciones de control de tráfico aéreo. Los informes remitidos bajo las reglas de la HANAP 146 se llaman FIRBIS, o Instrucciones de Comunicación de Avistamientos de Inteligencia Vital. Las reglas se aplican tanto a los informes instantáneos por radio como a los posteriores al incidente.
Indican de lo que hay que informar e incluyen a los ovnis. Dicen cómo hay que hacer los informes y el contenido que deben incluir, como por ejemplo el tamaño, la forma, la velocidad, etc. La subsección 3B de la JANAP 146 define cómo remitir comparaciones de tamaño y proporciona una lista de adjetivos a utilizar. Cabeza de alfiler, guisante, céntimo, pelota de béisbol, pomelo, pelota de baloncesto. La sección 104 dice que se ha de hacer todo lo posible para registrar los avistamientos mediante el máximo número de fotografías posibles. Los informes tienen que ser claros y concisos, resumidos y actualizados. Cuando se revisó la normativa en 1977 se siguió incluyendo a los ovnis y hoy en día siguen aplicándose esas normas. Los archivos de las autoridades aéreas son públicos y muestran que ese tipo de encuentros se sigue produciendo. Según la normativa, los pilotos deben explicar lo que ven con exactitud, aunque lo que vean desafíe cualquier explicación. Mi opinión sobre los pilotos es que se trata de testigos con una gran credibilidad. Saben guardar la calma con gran frialdad. Saben lo que se traen entre manos. No son dados a la histeria ni a las tonterías. Yo escucharía muy atentamente lo que me contara un piloto. 26 de mayo de 1995. A más de 10.000 metros de altitud sobre Nuevo México. El capitán del vuelo 564 llama por radio a las autoridades aéreas para informar de la aparición sobre la punta del ala de una enorme silueta en forma de puro con 8 luces distribuidas de forma regular. Yeah, off to our 3 o'clock. Get some strokes out there. Can you tell us what it is? I'll tell you what, that's some, right now, I don't know what it is right now. There is a restricted area that's used by the military out during the daytime. Yeah, it's pretty odd. Hold on, let me see if anybody else knows, Roger. Aunque la JANAP 146 no lo exige, el controlador aéreo contacta con las fuerzas aéreas de Estados Unidos para comprobar cualquier tipo de actividad aérea anormal. No, we haven't heard nothing about it. Okay. Guy at 39,000 says he sees something at 30,000 that the length is unbelievable and it has a strobe on it. This is not good. What does that mean? I don't know. It's a UFO, so it's no Roswell crap again. El piloto del vuelo 564 pierde de vista el ovni. Pero el controlador aéreo continúa investigando y contacta a la NORAD, el mando aeroespacial norteamericano. We don't have anything going on over that I know of. This guy definitely saw it run all the way down the side of the airplane. It's right out of the X-Files. I mean, it's a definite UFO or something like that. But I mean, oh, y'all are serious about this? Yeah. How long did he think it was? He said he was 300 to 400 foot long. Holy smoke. Instalada bajo la montaña Cheyenne, en Colorado, la NORAD supervisa todos los objetos aéreos que sobrevuelan los cielos de Estados Unidos y Canadá. Es el destino final oficial de todos los informes CIRBIS que han de presentar los pilotos que se han encontrado con un ovni. Y aunque la JANAP 146 no especifica lo que ha de hacer la NORAD con esos documentos, la normativa sí que señala que se ha de hacer todo lo posible para verificar la autenticidad de los informes. Siempre que sea posible, se han de autentificar. Pero la NORAD es una agencia supersecreta, y los intentos por descubrir lo que hace con los CIRBIS son infructuosos. La NORAD no está sujeta a la ley de libertad de información y deniega frontalmente la existencia de ovnis. De hecho, en una carta, la NORAD intentó decirme que ni siquiera sabían lo que era la JANAP 146. Y es la JANAP 146 la que estipula por escrito que la NORAD es la institución encargada de los informes de ovnis. Otra de las regulaciones de la JANAP se refiere a las multas en las que se incurre si se filtran los informes a canales no oficiales. Las penas son severas y consisten en multas de 8.000 euros y hasta la cárcel, un poderoso incentivo para mantener la boca cerrada. Muchos creen que existen otras razones que impiden a los pilotos informar acerca de encuentros con ovnis.
Creo que existe una presión tremenda en la sociedad en general que desanima a la gente a informar sobre sucesos paranormales, como los platillos volantes u ovnis. Esto provoca un secretismo que deriva en desconfianza y genera aún mayor presión. Es un círculo vicioso terrible. Para muchos investigadores, este silencio es el resultado del principal objetivo de la política del gobierno norteamericano en materia de ovnis: el secretismo. Está claro que cuando se produce un presunto encuentro, el gobierno quiere asegurarse de los hechos y no hace público ningún dato. La actitud general del gobierno, no solo en materia de ovnis, sino sobre muchas otras cosas, es la de callarse y no contar nada a los ciudadanos. Pero mucha gente que no forma parte del gobierno está de acuerdo en que hay que mostrarse prudentes hasta contar con un proyecto detallado sobre ovnis. 30 de mayo de 1995. Base aérea de Nellis, en Nevada. 24 de agosto de 1990. Grifball, Alemania. 6 de julio de 1995. Tirana, Albania. Muchos investigadores creen que con el incremento del número de apariciones de ovnis es solo una cuestión de tiempo que se produzca un encuentro irrefutable con alienígenas. En ese caso, ¿qué planes tenemos para relacionarnos con ellos? ¿Y si son hostiles? ¿Y si nos quieren conquistar? ¿Cómo reaccionará la gente? El ensayo con trajes de una situación semejante tuvo lugar en 1938 durante una emisión de radio en el este de los Estados Unidos. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. La Guerra de los Mundos es una historia de ciencia ficción escrita en 1890 y emitida por radio por Orson Welles en su teatro Mercurio de las Ondas. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. Fue una retransmisión muy polémica. La estación de radio sufrió ataques por su causa. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against a single fighting machine of the invaders from Mars. Mucha gente no se dio cuenta de que estaba escuchando una obra de teatro y cundió el pánico. La retransmisión provocó la histeria. Las líneas de toda la costa este quedaron sobrecargadas por las llamadas de oyentes atemorizados. Cientos de personas evacuaron sus casas. La policía llegó a recibir avisos de fuego en la zona de ataque. Mucha gente tomó medidas de precaución que en retrospectiva pueden parecer estúpidas, pero la gente de la época consideraba prudentes. Y los sociólogos pudieron estudiar un suceso extraordinario. Verano de 1952. Washington, D.C. Con la proliferación de avistamientos de ovnis sobre la capital de la nación, la posibilidad de una invasión alienígena cobró realismo ante el gobierno de Estados Unidos. Lo que ocurrió a continuación marcó la política en materia de ovnis. Se produjeron detecciones por radar y se observaron múltiples fenómenos sobre el Capitolio. Las fuerzas aéreas acabaron preocupándose. Durante una temporada fue un caos. Se vieron ovnis encima de la Casa Blanca durante 2 fines de semana seguidos. El presidente Truman estaba muy preocupado. La CIA tomó cartas en el asunto para solucionar el problema. En enero de 1953, la CIA convocó una reunión de científicos y consejeros militares para abordar el tema de los ovnis. Estaba presidida por H.P. Robertson, del Instituto de Tecnología de California. El Comité Robertson dictaminó por unanimidad que los ovnis no presentaban una amenaza seria para la seguridad nacional, pero sugirió un plan para ocuparse de ellos. El Comité Robertson estimó que era conveniente para los intereses de Estados Unidos que se suprimiera la cobertura mediática de las apariciones de ovnis y propuso una serie de métodos de propaganda. Pretendían sobre todo ridiculizar al que los viera y acabar con su reputación.
Y en ese contexto desarrollaron un programa de formación, una campaña educativa con dos componentes, la formación y la desacreditación. Utilizaron la palabra desacreditación y recomendaron a los medios de comunicación que la emplearan en defensa de la seguridad nacional para controlar el modo en que se presentaba el tema de los ovnis. La política de Estados Unidos en materia de ovnis continuaría evolucionando. Así lo indica un informe escondido en los archivos federales secretos durante más de 30 años, conocido por los expertos en ovnis como el informe Brookings. Había sido preparado para la NASA y el Congreso de Estados Unidos. El informe Brookings data de finales de 1960. Se llevó a cabo por encargo de la NASA, muy al principio del programa espacial, para evaluar las implicaciones de los viajes espaciales. Estuvo coordinado por un psicólogo, Donald Michael, con un equipo de 6 personas y unos 60 consultores, incluyendo gente del prestigio de Margaret Mead. Hacia el final del informe hay un par de páginas que tratan de la posibilidad de encontrar inteligencia extraterrestre y exponen muchos de los temas que nos preocupan hoy en día. ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Qué hará el sistema político internacional? ¿Cómo afectará al liderazgo del gobierno? Era breve y conciso, pero muy importante. Contaba muy explícitamente que si, por ejemplo, se hallaban señales de tecnología o artefactos alienígenas, el impacto sobre la religión global y la ciencia sería tremendamente traumático. Creo que la frase literal que empleaba era que podría tener como resultado la desintegración social. Los archivos antropológicos contienen muchos ejemplos de sociedades seguras que se desintegraron cuando tuvieron que asociarse con otras sociedades desconocidas, con diferentes ideas y estilos de vida. En el informe se sugiere que si el programa espacial hallaba señales de vida alienígena inteligente o de tecnología, sería mejor no hacerlo público. Sería buena idea mantenerlo en secreto. El informe Brookings quería evitar lo que pasó cuando la Guerra de los Mundos sembró el pánico. Le decía a la NASA que se preparara para algo semejante, que tenía que preparar un plan o protocolo para el caso de que cundiera el pánico. Pero, ¿cuál es la política actual? ¿Tiene un plan el gobierno estadounidense? En el mundo no existen muchos documentos oficiales que estipulen preparativos ante un eventual suceso extraterrestre. Pero en Estados Unidos sí que hay uno. Se llama Guía de Control de Desastres de los Bomberos. Es el libro que utiliza la Academia Nacional de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para formar a los bomberos. La segunda edición del libro se publicó en 1993 y contenía un capítulo sobre ovnis. Explicaba lo que tenía que hacer un especialista en caso de crisis o catástrofe relacionada con ovnis. Es asombroso leer ese tipo de cosas en una publicación auspiciada por una agencia federal. Hay que prestar especial atención a la función que los distintos departamentos municipales desempeñarían en caso de la llegada inesperada de un ovni a su comunidad. En un caso así, los bomberos y los agentes de policía serían los primeros en acudir a la escena del suceso. A continuación, deberían ponerse en contacto con el ejército. Aunque no se tuvieran que encargar de la situación durante mucho tiempo, como serían los primeros en llegar, el manual les ofrece una serie de instrucciones. Entre los peligros que se enumeran se incluyen los daños que pueden causar las aeronaves, como la destrucción de los equipos eléctricos, de navegación y de comunicaciones. También pueden surgir problemas mecánicos al aproximarse a la escena del suceso y se puede perder el contacto por radio con quien dio el aviso. Existe una preocupación clara por la posibilidad de que un objeto se estrelle o de que se produzcan impactos sobre áreas habitadas. Se dan instrucciones específicas como no acercarse mucho al ovni y no tocarlo. Tener prevista la existencia de radiactividad y efectos psíquicos. Puede afectar de algún modo a la mente de los presentes.
debería disponerse de una combinación de unidades terrestres y aéreas para socorrer a las víctimas de potenciales fenómenos aéreos inexplicados. El capítulo termina describiendo una situación de impacto de un ovni sobre un colegio. Si hay supervivientes alienígenas, hay que decidir si rescatarles o dejarles allí. Se explica a los bomberos lo que tienen que hacer ante un fenómeno desconocido. Con un buen plan, un buen liderazgo y los recursos adecuados, pueden salvarse muchas vidas en cualquier desastre, incluyendo un ataque de posibles enemigos. Pero muchos investigadores dudan de que este documento sea el plan exhaustivo que tiene el gobierno para cuando aterrice un ovni en nuestro barrio. En realidad no existen demasiadas recomendaciones sobre lo que debería hacerse. Lo más importante es no disparar al objeto si se tienen armas. Creo que se trata de un buen consejo, pero aparte de eso no hay muchas más recomendaciones. Es el único documento que conocemos que explique lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en una situación como esa. Es un manual que se encuentra en la mayoría de las estaciones de bomberos de todo el país. He investigado si los departamentos de policía tienen un manual similar, pero parece que no. El ejército no tiene manuales al respecto que nosotros sepamos. Seguro que los tiene, pero no lo han hecho público. ¿Existe más de lo que se ha hecho público? Sorprendentemente, otros gobiernos sí tienen planes de contingencia ante la llegada de extraterrestres. Hay otros gobiernos a quienes inquieta este tema. Un ejemplo perfecto es Francia. Bélgica, 29 de noviembre de 1989. Una patrulla de policía de la ciudad de Eupen observa un misterioso objeto triangular con luces cegadoras que flota sobre un prado. Para los agentes de policía se trata del principio de un viaje de 3 horas persiguiendo al ovni por el campo. Para Bélgica supone el comienzo de una oleada de apariciones de ovnis que durará casi 2 años. La ola de avistamientos de una nave triangular que tuvo lugar en Bélgica entre 1989 y 1990 todavía no se ha explicado. Esa noche, la policía recibió llamadas de teléfono de 150 testigos. Enseguida se produjeron apariciones del denominado Triángulo de Eupen por todo el país. En los casos de ovnis belgas, se produjo un nivel de cooperación sin precedentes entre organismos públicos e investigadores privados. Muchos consideran las medidas tomadas en Bélgica como el modelo ideal a seguir en caso de avistamiento de ovnis. La Fuerza Aérea belga tomó enseguida la iniciativa para instituir un procedimiento a seguir para identificar al objeto volante. El coronel Wilfred de Brauner, jefe de operaciones de las Fuerzas Aéreas, coordina un departamento especial que trabaja con los cuerpos de seguridad locales y nacionales, así como con investigadores de ovnis civiles. La noche del 30 de marzo de 1990 se vuelve a avistar el triángulo. 2 cazas F-16 belgas despegan de la base aérea de Beaubassin. A pesar de volar durante más de 1 hora, los pilotos son incapaces de entablar contacto visual con el ovni. Pero se las arreglan para grabar su imagen en el radar. El encuentro provoca especulaciones que llevan a afirmar que el Triángulo de Eupen es en realidad una nave norteamericana. Si así fuera, el culpable sería el caza F-117A Shield. Esta aeronave secreta de forma triangular está diseñada para producir un impacto mínimo en el radar. Pero un sofisticado análisis de las imágenes del Triángulo de Eupen, captadas desde tierra y desde el radar de a bordo, ponen en duda esta teoría. Según el radar, el ovni podía acelerar en cuestión de segundos de 250 a 1.600 km por hora y descender al nivel del suelo desde una altitud de casi 4.000 metros. Tales maniobras generarían una fuerza de gravedad muy superior a la que podría soportar un ser humano. Así queda descartada la teoría de que el ovni estuviera fabricado por Estados Unidos. Las apariciones de Bélgica, cualquiera que fuera su origen, acabaron remitiendo, pero solo después de que casi 2.000 personas hubieran declarado ver el triángulo volador. Tras estos sucesos,
Algunos miembros del Parlamento Europeo quisieron organizar un comité de investigación, o más bien contratar a una organización francesa para que les ayudara a examinar los fenómenos de ovnis que se producían en toda Europa. La organización se llama SEPRA, cuyas siglas significan Servicio para la Evaluación de Fenómenos de Reentrada en la Atmósfera. Situada en el Centro Nacional de Investigación Espacial de Francia, se trata de una iniciativa colectiva europea para recoger y analizar información sobre ovnis de todo el mundo. En 1999, la exhaustiva información captada por el SEPRA fue la base de un informe publicado por un grupo francés llamado COMETA, que significa Comité de Estudios en Profundidad. Han publicado varios estudios a lo largo de los años, pero este es realmente un estudio histórico, debido al calibre de sus autores y a las conclusiones que obtuvieron. El estudio revelaba varias cosas interesantes. Una de las más importantes es que afirmaba que la causa más probable de los fenómenos evaluados era de origen extraterrestre. A la luz de esta conclusión, Cometa cimentó las bases para desarrollar un protocolo de contacto en un nuevo informe que tituló OVNIs y Defensa. ¿Para qué deberíamos estar preparados? El informe muestra su preocupación por la falta de preparación del público, que podría resultar problemática. Si se produce un fenómeno ovni, la gente no está informada de lo que es y no sabría cómo reaccionar. El informe explica claramente que, de momento, los extraterrestres no parecen querer mezclarse con nosotros. Pero es aconsejable preguntarse, ¿qué están buscando? ¿Para qué deberíamos estar preparados? ¿Cómo podríamos prepararnos? Eso es lo que tratan de averiguar los militares y políticos de los que hemos hablado. Tiene que haber algún modo de prepararse. Si no se hace nada, debería cuestionarse el sentido de la existencia de unas fuerzas aéreas. Recomendaban una extensa campaña de propaganda para instruir a los cargos relacionados sobre cómo reaccionar, en qué consiste el fenómeno y qué indicios existen y qué hacer en caso de un encuentro. Según el informe, las personas que deberían formarse eran, entre otros, los meteorólogos, los ingenieros aeronáuticos y espaciales y los controladores de tráfico aéreo. Solo los controladores militares disponen del equipo adecuado para detectar objetos volantes que no cumplen las normas habituales de tráfico aéreo y se desplazan a las supuestas velocidades de los ovnis. El informe hace mención especial de los pilotos militares como primera fuerza de intervención si fuera necesario. Pero también muestra especial preocupación por los pilotos comerciales. Aunque son un socio vital a la hora de compartir información, estarían totalmente indefensos en el supuesto de un encuentro con un ovni agresivo. Han de permanecer en guardia frente a cualquier acto instintivo en defensa propia que pudiera interpretarse como una provocación. Parte de la preocupación reside en el potencial inicio de acciones peligrosas. Por ejemplo, si el personal de una base militar avista a un objeto cuya identificación desconocen, la reacción habitual sería de hostilidad. No sabrían si deberían tomar medidas defensivas o no. El informe Cometa, aunque fue enviado al presidente de Francia, Jacques Chirac, y a varios altos cargos, no ha tenido un impacto definido en la política gubernamental. El problema es que para poner en marcha una normativa en materia de ovnis, hay que resolver un rompecabezas en el que faltan la mitad de las piezas. Y a menudo, esas piezas faltan intencionadamente, no accidentalmente. No se dispone de toda la información deseable. Es triste, pero así son los hechos. La Guerra Fría. Los sistemas de detección de misiles vigilan todos los objetos voladores que surcan el espacio aéreo de Estados Unidos y la Unión Soviética, a la espera de desencadenar un contraataque a gran escala en el supuesto de que se produzca lo impensable. Pero, ¿y si el objeto que se detecta es un ovni inofensivo? ¿Podría el miedo a lo desconocido provocar el apocalipsis?
En 1971 se estaba preparado para una situación de ese tipo. En septiembre de 1971 se firmó un tratado nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo apartado más interesante trataba de la necesidad de ser conscientes de la existencia de objetos no identificados, objetos que podrían hacer saltar los sistemas de alarma de cualquiera de los dos países. El histórico Tratado de Medidas de Reducción del Riesgo de Guerra Nuclear afecta a varias situaciones posibles. El artículo 3 del tratado estipula que las partes han de notificarse inmediatamente la detección de cualquier objeto no identificado por parte de sus sistemas de defensa antimisiles para evitar el riesgo de estallido de una guerra nuclear entre ambos países. El significado de objeto no identificado despierta el interés de algunos expertos. Un objeto no identificado no tiene necesariamente que ser un ovni tal y como nosotros lo entendemos, aunque es innegable que un objeto sin identificar pueda tratarse de un ovni. Pero hay que tener en cuenta que todos los documentos que se refieren a ovnis están redactados con mucho cuidado para evitar hacer referencias explícitas. El artículo 6 del tratado detalla el procedimiento de notificación de estos incidentes. Para la transmisión de información urgente, las partes han de hacer uso de la línea directa de comunicación entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero para poder utilizar la línea directa, primero hay que hacer llegar la información a los niveles más altos del gobierno. Y existe otro protocolo que regula este procedimiento. El Manual de las Fuerzas Aéreas 10-206, actualizado por última vez en junio de 2001, fija las instrucciones básicas de notificación para las autoridades militares responsables del sistema de detección de misiles del país. El cumplimiento de estas instrucciones es obligatorio. El capítulo 3 se refiere a los informes de situación de operaciones denominados OPREP-3. La prioridad más alta entre los informes OPREP-3 corresponde a los marcados con las palabras Pinnacle y Nuke Flash, que recogen sucesos que corren el riesgo de provocar el estallido de una guerra nuclear. Según estas instrucciones, entre esos sucesos se encuentran las detecciones de objetos no identificados de apariencia amenazante que puedan causar un posible enfrentamiento nuclear. Estos informes, ambos orales, aunque seguidos de otros por escrito, se remiten directamente al Pentágono, al Centro de Operaciones de las Fuerzas Aéreas, al Mando Estratégico o NORAD y al jefe de los altos mandos conjuntos. Es imperativo que los informes sean transmitidos con urgencia. No se puede retrasar ningún informe inicial por falta de información. Debido a la rápida obsolescencia del contenido de los informes Pinnacle Nuke Flash, la transmisión de estas comunicaciones orales ha de producirse en menos de 5 minutos después de conocerse el suceso. Aunque el Manual de las Fuerzas Aéreas emplea el término objeto no identificado, igual que el antiguo tratado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, muchos investigadores afirman que se refiere a un ovni. En 1971 ya se habían producido muchas violaciones del espacio aéreo estadounidense por parte de ovnis. El historial de violaciones era muy largo, grave y serio. Asumimos que lo mismo había ocurrido en la Unión Soviética. Ellos también habían avistado muchos ovnis. Aunque lo que termina sucediendo con los informes Pinnacle Nuke Flash es alto secreto, está claro que su intención es promover la cooperación internacional, que muchos opinan que es la clave para tratar el tema de los ovnis. En 1977 se intentó que las Naciones Unidas fueran las encargadas de desarrollar una normativa sobre ovnis. Tras una larga serie de apariciones de ovnis sobre la diminuta isla de Grenada, su primer ministro, Eric Gehry, propuso incluir la cuestión ovni en la agenda de las Naciones Unidas y sugirió que en 1978 se convirtiera en el Año Internacional de los Objetos Volantes No Identificados.
Pero la iniciativa de Grenada fracasó y nunca se llegó a producir ningún tipo de deliberación sobre ovnis en el seno de las Naciones Unidas. Hay gente que preferiría que no existieran ningún tipo de pruebas de vida extraterrestre. Afectaría a sus creencias sobre la Tierra, sobre el funcionamiento del universo, sobre la naturaleza del hombre y su posición privilegiada en este planeta. Sin embargo, las Naciones Unidas sí que dispone de una normativa referente a la vida alienígena inteligente. Quien se encarga de ello es una organización de astrónomos llamada SETI, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Lo primero que exige la normativa es que los datos sean verificados por varios observatorios. Después, las instituciones científicas han de informar a las Naciones Unidas, porque cualquier descubrimiento que se efectuara afectaría a toda la humanidad. La SETI, la Institución de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, se creó en 1917 como parte de un programa de la NASA. Se dedica básicamente a utilizar telescopios de todo el globo que apuntan a pequeñas secciones del espacio para escuchar cualquier señal anómala enviada desde una fuente natural o extraterrestre. La SETI es un programa divertido. Los astrónomos me han contado que no es muy probable que encontremos nada allí fuera, pero creo que es una buena idea. Si escuchamos, puede que oigamos algo. Si no escuchamos, seguro que no oímos nada. Aunque el gobierno dejó de financiar a la SETI en 1993, sigue funcionando como iniciativa privada. Y si la búsqueda de inteligencia extraterrestre tiene éxito y se entabla contacto, existe un plan sobre lo que se debe hacer. Se denomina Declaración de Principios sobre actividades a emprender tras la detección de inteligencia extraterrestre y fija un procedimiento para verificar su posible explicación. El contacto no se puede hacer público hasta que se hayan obtenido pruebas fiables. Después hay que informar a las Naciones Unidas. Y no se puede enviar una respuesta a un mensaje extraterrestre hasta que se han llevado a cabo las consultas internacionales adecuadas. Aunque las probabilidades sean mínimas, merece la pena intentarlo, por si acaso se escucha algo poco habitual. Sería muy emocionante que así fuera. Muchos investigadores siguen creyendo que el gobierno cuenta con planes detallados para un caso de aterrizaje de ovnis en nuestro planeta. Pero la confidencialidad del gobierno respecto a este tema ha frenado una y otra vez sus intentos por descubrir en qué consisten esos planes. Los investigadores de ovnis no pueden avanzar más porque el gobierno no quiere. Y en ausencia de un compromiso abierto, honesto y claro, se aferran a lo que pueden y tratan de sacar conclusiones. Algunos investigadores creen que una ley federal hoy derogada, llamada Exposición Extraterrestre, fue uno de los primeros pasos en esa dirección. Fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en julio de 1969, unos días antes de que los astronautas del Apolo 11 alunizaran. Autorizaba a la NASA a poner en cuarentena, bajo vigilancia armada, a cualquier persona, objeto u otra forma de vida que hubiera estado expuesta a un contacto extraterrestre. Pero, ¿qué significa en realidad exposición extraterrestre? El documento, que ha resultado muy incomprendido y mal utilizado, se manipuló para que pareciera que se refería a formas de vida alienígena. Entré en la NASA en 1964 para formar parte del programa Géminis y después del programa Apolo que llegó hasta la Luna. Recuerdo muy bien que el motivo de esa ley era la preocupación de que si había microbios en la Luna no queríamos traérnoslos de vuelta a la Tierra y contaminar el planeta. Aunque la ley de exposición extraterrestre no tuviera el significado que algunos expertos en ovnis le quisieron atribuir, podemos enterarnos de las políticas gubernamentales en materia de ovnis fijándonos en otros programas desarrollados a nivel internacional. Creo que Estados Unidos sería probablemente la potencia dominante a la hora de determinar las políticas en cuestión de ovnis. Un ejemplo de ello es el programa conocido como Echelon, que aunque oficialmente no existe, todo el mundo conoce su existencia.
Se trata de un programa de intercepción electrónica dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en colaboración con sus homólogos de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Se ha dicho que Echelon es la organización recolectora de datos más poderosa del mundo. Cuenta con una serie de sistemas de vigilancia desplegados por todo el mundo que interceptan unos 3.000 millones de comunicaciones diarias, desde llamadas telefónicas a correos electrónicos. Aunque Australia ha reconocido su participación en Echelon, Estados Unidos sigue sin contestar cualquier pregunta al respecto, incluso las preguntas del Congreso. Del mismo modo que existe Echelon como programa global, con unos niveles altísimos de confidencialidad, creo que tiene que haber un organismo internacional similar que se ocupe del fenómeno OVNI y que, por supuesto, esté liderado por Estados Unidos. Mientras tanto, la cuestión de los ovnis permanece candente. Cada vez que aparece una luz parpadeante en el cielo o un objeto volante no identificado, se escribe un nuevo capítulo. Y para quienes su trabajo les coloca en primera línea de fuego, no se trata de un simple pasatiempo. Cualquier cosa que incomode o moleste a un piloto representa un riesgo para la aeronave, los pasajeros y la carga. Y alguien tiene que ocuparse de ello. El gobierno dispone de documentos que demuestran que se toma el tema en serio, que está interesado y que admite que se trata de algo real, a pesar de lo que declare de cara al público. Creo que puede asumirse que se preocupa por estar preparado. El gobierno tiene mucha más información sobre el tema de lo que podemos imaginarnos. Estoy seguro que incluye un montón de normativas para actuar en caso de llegada de un ovni. Pero nunca van a hacerlo público, porque les costaría mucho explicar qué tipo de contacto extraterrestre esperan. I don't know. It's a UFO, so it's that Roswell crap again.